Mis queridos amigos, buenos días y bienvenidos a este programa En Sintonía con Dios, programa de la emisora Ocamonte Estéreo y de la parroquia San Vicente Ferrer. Me alegra mucho encontrarnos en esta mañana de viernes, terminando ya la semana, para poder vivir este encuentro desde la oración, la reflexión, la cercanía y el acompañamiento. Mi saludo para cada uno de ustedes, especialmente para mis hermanos del campo, que sé que ya están iniciando labores o las han iniciado ya y nos escuchan en esta sintonía de la emisora. Qué bonito que es cuando llegan y le dicen: Padre, lo escucho en la emisora. Padre, quería conocerlo y vine a ver porque lo escucho y no sabía cómo era el Padre. Y entonces pues me alegra mucho que hagan esas expresiones, porque sé que están escuchando la emisora, porque sé que escuchan estos mensajes y sé que nuestra sintonía es grande en cada una de estas realidades. Recordemos que estamos leyendo el libro Recuperar el Proyecto de Jesús del Padre José Antonio Pagola. Vamos a leer de este capítulo 3, que nos habla de los rasgos de una comunidad en proceso de renovación, el numeral B o la parte B de este numeral, y la vamos a comentar. Acogiendo el Evangelio nos da como título: ha llegado el momento de entender y configurar la parroquia como un espacio donde lo primero es acoger el Evangelio, un lugar donde en medio de una sociedad indiferente y secularizada hemos de cuidar antes que nada la acogida de la palabra. La homilía dominical cumple una tarea insustituible, sobre todo si hacemos un esfuerzo de renovación siguiendo las directrices y sugerencias del Papa Francisco. Pero hoy no es suficiente la homilía de los presbíteros para renovar la comunidad cristiana. Muchos fieles solo conocen el Evangelio de segunda mano. Todos lo que saben de Jesús y de su mensaje se reduce a lo que pueden reconstruir de manera parcial y fragmentaria de aquello que han escuchado a predicadores y catequistas. Viven su fe privados de un contacto directo con las palabras de Jesús, que para los primeros cristianos son espíritu y vida. El Papa Francisco considera que el primer motor de la renovación que requiere impulsar en la Iglesia consiste en recuperar la frescura original del Evangelio. Esas son sus palabras. Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de un renovado significado para el mundo actual. Hemos de conducir a la comunidad hacia un contacto más directo y vivo con el Evangelio. Las comunidades de Jesús, las escuelas de Jesús, retiros parroquiales, encuentros, que los cristianos puedan vivir en su comunidad la experiencia de renovar su fe, no por vía de adoctrinamiento o como un proceso catequético, sino como transformación personal al contacto con Jesús narrado en los evangelios. Esos evangelios son relatos de conversión que nos invitan a entrar en un proceso de cambio, de seguimiento al Señor, de identificación con su causa, de colaboración en el proyecto del reino de Dios. Lo primero que se aprende en esos pequeños escritos no es doctrina, sino el estilo de vivir del Señor, su manera de estar en el mundo, su modo de interpretar la vida, su forma de hacer la vida más humana. Solo las parroquias que se pongan en contacto vivo con el Evangelio volverán al Señor y aprenderán a vivir con el estilo de vida. No olvidemos la grave advertencia del Papa. La Iglesia ha de llevar al Señor. Este es el centro de la Iglesia, llevar al Señor. Si alguna vez sucediera que la Iglesia no lleva a Jesús, sería una iglesia muerta. Si una parroquia no lleva a Jesús, es una parroquia muerta. Qué interesante es colocarnos ante el hecho del Evangelio, como dice Jesús y esa experiencia del Señor. Cuando leía por primera vez estas líneas, recordaba la importancia que es, primero, la misa dominical y segundo, la homilía. Por eso, particularmente utilizo la pedagogía de las palabras, porque al final se hace una pequeña síntesis de lo que se ha dicho y es lo que puede quedar. Pero más aún, intentar aprender y reconocer el Evangelio en lo que dice el contexto y el texto. Muchas veces uno desvía la palabra de Dios para hacerla decir lo que uno quiere que la palabra diga, y no es eso. La palabra siempre es viva, es eficaz. Hay que ir al momento, al texto, al contexto, para poder identificar qué fue lo que nos quiso decir pues el autor desde la experiencia de fe y desde la misma vida del Señor.
Me gusta como lo propone el padre Pagola. Dice, no es solamente una cuestión de doctrina, sino de la vida de Jesús, lo que vieron los discípulos, lo que ellos sintieron cuando Él hablaba. Eso y esa experiencia. Hay una parte en el Evangelio tan hermosa, cuando uno lee el Evangelio de San Juan, que San Juan es bien, digamos de alguna manera, tímido en decir que era él el que veía. Y siempre coloca esto que dice, el discípulo que el Señor tanto amaba, pero también nos invita a nosotros a entender eso. Somos amados de Jesús, somos el discípulo que tanto amaba, el que al leer el Evangelio debe verlo con la novedad y con unos ojos de amor de Dios, de ser amado. Entonces, volver a la palabra de Jesús, no solamente en la misa del domingo y quedarnos con la misa del domingo, con los evangelios del día, como lo escuchamos todos los días en la emisora anterior a este programa, pero más que eso es también entender la palabra de Dios con el dinamismo claro. A veces uno como sacerdote ha hecho los intentos en parroquias de hacer un curso bíblico y tal vez empieza gente, pero no terminan. Ojalá que cuando sea el momento de la invitación para que vivamos los cursos bíblicos, todos podamos tener acceso a ellos, ya sea de forma digital, como por estos medios que estamos grabando, o también sea por forma presencial, porque también es buena la presencia para poder saber que uno está hablándole a un auditorio. No solo hablar solo, sino escuchar, preguntar. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Pero la escuela de Jesús nos lleva a tener una experiencia del Señor, a ver la parroquia como esa comunidad que crece, que aprende y que se forma con el Señor, pero ante todo tantos esfuerzos, las comunidades eclesiales, la misma experiencia de la proclamación de la palabra desde la liturgia. Recordemos que nosotros estamos al servicio de la palabra de Dios. No podemos poner la palabra de Dios para que sirva a nuestros propósitos. No podemos hacer que la palabra diga X o Y manera, que a veces es el error de nuestros hermanos esperados. Toman un pedacito de aquí, un pedacito de allí. La palabra quiere decir esto. No, no es lo que quiera decir, sino lo que dice, porque es palabra viva. Entonces no la malinterpretemos, no hagamos que la palabra hable nuestras palabras, porque la completimos en mera humanidad. El Señor sigue hablando, y ahorita que leía recordaba algo. San Francisco de Asís, el hombre que más se pareció al Señor. ¿Cómo lo hizo? Tomó el Evangelio, lo leyó, lo comprendió y lo llevó literalmente a su vida. Por eso dicen que es el ser que más se ha parecido al Señor. El Señor hablaba de pobreza, Francisco dejó todo. El Señor hablaba de paz, Francisco fue paz. Tanta paz tuvo que incluso hasta con la muerte fue capaz de entrar en la paz y decirle, eres mi hermana la muerte, y no le tenía un miedo, sino un respeto que lo llevaba a él a entender esa presencia en la vida cristiana, en la vida pues propia del mundo. Me alegra, queridos hermanos, encontrarme con ustedes. Recordemos que para este día los sacerdotes estaremos en una reunión de administración parroquial y también de otros temas importantes para la diócesis, al igual que el día de mañana. Por tanto, esta tarde no tendremos la Santísima Eucaristía. Oren por Monseñor Augusto, oren por el presbiterio diocesano, para que podamos de la mejor manera llevar a nuestras comunidades parroquiales a un encuentro con el Señor, viviendo en este momento del mundo, también respondiendo a cada una de sus necesidades. Que Dios los bendiga, que les conceda muchas gracias y que sigamos viviendo en sintonía con Dios.